Bienvenidos de nuevo a Códigos del Multiverso. Les saluda Ricardo Ferrón del canal Música Cuántica TV. En esta ocasión vamos a compartir un tema muy interesante relacionado un poco ahí con lo que estuvimos platicando en el video del Kybalión, que es sobre el sagrado femenino y el sagrado masculino, que son estas fuerzas de las cuales surge prácticamente todo. Vamos a platicar un poco acerca de los distintos niveles donde se puede observar estas dos energías que principalmente conforman el estado de generación de las cosas y que producen todo tipo de manifestaciones, pues prácticamente todo lo que existe. Cada vez que nosotros pensamos en energía masculina o femenina, pues a veces pensamos prácticamente nada más en la parte sexual, y no solamente tiene que ver con eso, no solamente es el género en el sentido de sexual, que es hombre o es mujer, sino que tiene que ver también con los aspectos de la energía, cómo se comporta la energía. Ya sabemos, como lo hemos mencionado, que la energía femenina es una energía receptiva, que no significa que esté estática o que no se mueva o que no tenga un dinamismo por considerarse la parte pasiva de la energía, sino que tiene un aspecto que es el del ser receptivo, que es como un cáliz, ¿no? Como el cáliz en el cual se van a gestar, se van a depositar las fuerzas de lo masculino, y a través de eso se va a ir generando esto, cualquier cosa. Y también lo masculino como esa energía penetrante que se expresa en acciones, en planeación, en organización, pero específicamente en lo que tiene que ver con acciones físicas y concretas. Así es que adelante, empezamos con Master Iván. Ay, nanita, eso se siente, Master. Eso se siente, a ver. Ya te llegó el causa-efecto. Ya me llegó la causación. Pues bueno, saludos a todos, Iván Donaldson. Pues sí, esto que acaba de comentar Master Richard, coincido. Para que algo exista o exista algo en este universo, valga la redundancia, ando muy redundante el día de hoy, ¿verdad? Sí, es lo que veo. Pues tiene que haber siempre esta energía masculina y esta energía femenina, pero creo que abarca muchos aspectos. Ahorita vamos a ver por dónde lo va a llevar Master Richard, pero sí creo que la clave de este fenómeno, aparte de reconocer y entender que obviamente las dos son igual de sagradas e importantes, pues entender que la clave consiste en saber equilibrar esas energías dentro de nosotros, ¿no? Porque una persona, un individuo que tenga mucha carga femenina y tenga muy poca carga masculina, pues para mí está en una descompensación, ¿no? Y un individuo que tenga mucha carga masculina y muy poca femenina, también para mí estaría en una descompensación. Entonces creo que es importante entender que tenemos estas dos partes, que lo explicó muy bien ahorita Master Richard, que es esta parte que es activa y esta parte que es receptiva. Y como todo en este universo, creo que la clave es el equilibrio, ¿no? Así es. Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, los polos siempre van a llevar hacia una descompensación. Entonces, por eso es muy importante entender estas energías. También no quiero adelantarme al tema, pero creo que es muy importante entender que todos tenemos energía femenina y masculina, ¿no? No es totalmente como se ha visto tradicionalmente como un género y ya, sino incluso en símbolos como el yin yang se puede ver esto, ¿no? Y esta es la representación, este simbolismo acerca de que todos los seres humanos estamos compuestos por esas dos energías, y estas dos energías son necesarias para procesos de generación y de creación de muchas cosas, y por eso es tan importante el entenderlas y el conocerlas, porque automáticamente te vas a dar cuenta que se necesitan de estas dos energías para cualquier cosa. Así es. Completamente de acuerdo. Yo pienso que en cualquier aspecto de la existencia, en todas sus dimensiones, en todos sus niveles, es necesario conocer lo femenino y lo masculino, porque si no estaríamos yendo contra natura. Es decir, lo masculino se dice que es esta energía de movimiento, de dinamismo, y como lo decías ahorita, la femenina como más de receptáculo, ¿no? Podríamos hablar uno que expresa y el otro que escucha, por ejemplo, ¿no? Y siempre está esto opuesto, pero si no hay alguien que escuche, por ejemplo, aunque alguien se exprese, no lleva a buen término. Si, por ejemplo, tenemos una muy buena semilla, pero no tenemos la tierra para que sea el receptáculo, pues no se genera vida. Y lo digamos no solamente en hombre y mujer y tener descendencia, y en los animales y en las plantas. Si lo ponemos a un nivel espiritual, por ejemplo, hay un gran trabajo personal cuando el discípulo está listo para un despertar espiritual.
o para que se despierte, por ejemplo, la energía kundalini. Pero necesita uno realmente generar esa coherencia, hacer un receptáculo para cuando la energía de un gurú llegue y te inicie tu energía kundalini. O sea, todos los aspectos y dimensiones están abarcados por el positivo y negativo. Así es. Por ejemplo, desde las escuelas gnósticas o desde las escuelas de la alquimia, ¿no? Porque esto de las energías masculina y femenina se empezó a tomar en cuenta cuando, en efecto, a través de esos procesos alquímicos del perfeccionamiento del individuo, se vio que cuando está muy cargada, por ejemplo, hacia la parte femenina, eso implicaba que la persona era demasiado temperamental y le faltaba un poco de carácter, ¿no? Como que le faltaba carácter para accionar, para realizar cosas, para proyectar, planear, y se consideraba que era una persona débil. De ahí es de donde viene esa concepción tonta y retrógrada de que el sexo femenino es el sexo débil, porque se consideraba que una persona que tenía demasiado cargado eso, que era, por ejemplo, una persona que lloraba mucho o que manifestaba seguido sus emociones, se le consideraba un rasgo de debilidad. Y por el contrario, que también de ahí es de donde viene la parte que se enfermó de la masculinidad, cuando una persona era excesivamente masculina, pues era insensible, no escucha, es impositivo, es inquisitivo o inquisitiva, porque no necesariamente tenía que ser hombre o mujer, sino era una cuestión del comportamiento, una cuestión del carácter. Entonces, a la hora de buscar en el gnosticismo o en las escuelas gnósticas una manera de ir integrando estas dos potencias o estas dos fuerzas, en principio había que reconocer cómo se comportaban dentro del carácter, cuál era la forma en la que la persona iba de alguna manera manifestando su propia existencia, qué tan pronto aprendía las cosas, qué tan pronto podía de alguna manera resolver ciertos problemas, y de ahí es de donde se consideraba una persona adepta o no adepta al conocimiento oculto, ¿no? O al conocimiento esotérico. Entonces está bien interesante esa parte, porque de ahí es de donde vienen muchas raíces de por qué la energía masculina se volvió como más predominante y como que esa parte se llegó a enfermar en el sentido de que llegó a ser demasiado imperante, ¿no? Llegó a ser demasiado exagerada, e incluso de ahí se consideraba que era como una especie de virtud tener una masculinidad demasiado pronunciada, ¿no? Todo esto que comentas, Master Richard, es muy interesante, pero a mí me resuena esta parte que tiene que ver, por ejemplo, con la energía yoica, ¿no? Entonces, o al menos así yo lo entiendo, porque cuando uno tiene mucha fuerza yoica, tiendes a no ser receptivo a las ideas, a no ser empático con las personas, ¿no? Pero la fuerza yoica puede ser femenina y masculina también. Pero hablando exclusivamente, por ejemplo, en terapia Gestalt, ¿no? Está esta fuerza yoica que tiene mucho yo y que quiere imponerse, ¿no? Y que no es receptivo. Y está la otra parte que es esta disminución del yo, que ahorita no recuerdo bien el nombre, que tiene que ver con la capacidad de adaptabilidad. Entonces, yo lo entendería o lo entiendo como... ¿Complacencia? Algo así. Yo lo entendería más bien como la fuerza masculina, por decirlo de alguna manera, yo uniéndolo como un sacrilegio con la terapia Gestalt, yo lo uniría con esta necesidad del individuo de imponerse. Y la otra característica que yo llamaría la femenina es esta actitud del individuo a adaptarse al otro. Entonces es lo mismo, ¿no? Un individuo sano es una persona que está equilibrada en esas partes, ¿no? Entonces en terapia, por ejemplo, si llega una persona que tiene mucha fuerza yoica, se le tiene que, a través de la terapia y de las sesiones o de pláticas o de cosas que sean necesarias, puede ser confrontamientos, ¿no? O pláticas un tanto fuertes, o acciones, pero el punto es que aprenda a bajar esa energía yoica, ¿no? Y cuando es al revés, que le falta esa fuerza yoica porque es muy receptivo, muy adaptativo, pues igual a través de ciertas prácticas o plática, etcétera, se le hace que tenga más fuerza yoica, ¿no? Yo insisto que es una cuestión de equilibrio, sí, porque claro. Hablando en un sentido que yo no comprendo muy bien eso de hombre o mujer, ¿no? O masculino, femenino, en ese como esa palabra, pues conozco hombres que en ese sentido pueden ser muy femeninos y no tiene nada que ver con su sexualidad, ¿no? Y conozco también hombres que son muy masculinos y que pues nada que ver, exacto. ¿No? Y también al revés, ¿no? Y mujeres que pueden ser
muy masculinas en esa palabra, pero yo más bien, como yo lo entiendo en mi filtro de percepción, yo lo entiendo como esas fuerzas yoicas, ¿no? Esta capacidad de adaptarme o esta actitud de querer que los demás se adapten a mí, ¿no? Yo ahí así como lo veo. Sí, está interesante. Sí. A ver qué piensa Master Len. Sí, también lo veo de cierta forma así. De hecho, para mí si lo vemos en una forma muy simple, uno de los principios básicos de la energía masculina siempre tiende a la individualidad, ¿no? Y la energía femenina siempre tiende a la comunidad. Entonces, la energía, cuando una persona está en una energía muy masculina, siempre está pensando en sí mismo, en obtener logros, dinero, riqueza, ¿no? Pero no le interesa absolutamente nada la energía femenina. En dominar. Ajá, en dominar. Sí. Y la energía femenina estaría buscando el bien para los demás también. El problema, como decimos aquí, no es que ninguna sea buena ni mala, sino el problema es que se van a los extremos. Eso. Que tiene mucho que ver, como decía hace rato Master Richard, con el tema anterior del Kybalión, ¿no? O sea, se van hacia uno de los polos y no quieren reconciliarse o no quieren entender que están en el mismo lugar, nada más están en un grado diferente. Así es. Muchas veces el estar en un extremo de alguna de las dos energías, pues lo único que necesita es una compensación, y eso pasa a nivel individual, a nivel sociedad, a nivel mundial, etcétera, etcétera. Y esto es muy interesante entenderla porque pues se han formado durante la historia y se tiene conocimiento de que hay sociedades que se han vuelto muy patriarcales, pero también hay sociedades que se han vuelto muy patriarcales, y la realidad es que matriarcales y lo que necesitan pues más bien es una compensación o un equilibrio entre esas dos energías, ¿no? No se pueden ir ni para un lado ni para otro, siempre necesitan el equilibrio. ¿Usted, Master Naje? Me sumo por completo porque, por ejemplo, si a mí me dijera decir, a ver, rapidito, ¿cómo cambias el mundo? Nada más realmente resignificar el sagrado masculino y femenino, pero realmente resignificarlo, ¿no? No estas variantes chapuceras y la canción, ¿no? A lo largo de la historia. Si hiciéramos eso, se caerían el velo, la malla, la ilusión de muchas cosas que tenemos. Entonces, yo me pongo a pensar, por ejemplo, ahorita, de todo lo que están diciendo terapéuticamente, ¿no? Bueno, me voy a ir primero astrológica y luego emocionalmente. Lo primero que tú estudias en astrología, cuando ves el radix, la carta, lo que vas a ver ahí es que se divide en 6, en masculino y femenino. Los 12 signos, uno es Aries, es masculino, Tauro femenino, y así nos vamos yendo hasta terminar en uno femenino, que es Piscis. Entonces, por ejemplo, ¿por qué la astrología nos habla de eso, no? O, por ejemplo, cuando hablamos para interpretar cualquier cuestión en la vida, no sale bien en la foto, ahí va. Entonces, bueno, básicamente yo digo que si nosotros aplicáramos lo del Kybalión, por ejemplo, los 7 principios, pero lo femenino o masculino, de inmediato. ¿Por qué? Porque sería excelente que estos dos principios sagrados, ¿no? Realmente tuviéramos una idea, lo mental, bien de ello, tuviéramos una correspondencia, tuviéramos una vibración, tuviéramos un ritmo, tuviéramos una generación de ellos adecuada. Listo, aplausitos, no, bueno. Ya nos extrañaba. Sí, completamente, Master Naje. Y aquí también tenemos una pregunta interesante. ¿Podría la energía masculina como tal ser tan creativa o crear cosas o manifestar cosas en el mundo físico sin la energía femenina? Sería prácticamente imposible, porque se requieren que las dos estén en equilibrio, como sea Master Len, para que pueda existir la gestación o la generación. Entonces, lo que ha ocurrido en el mundo, hablando de lo social, lo cultural, en muchas culturas, no en todas, lo que ha ocurrido es un desequilibrio. Sí estamos de acuerdo en que tampoco se trata de empezar a actuar en un sentido hipermasculino sobre cómo trabajar ahora con la energía femenina, sino cómo integrar ambas en un sentido que pueda ser equilibrado, balanceado. Pero durante las diferentes épocas de la humanidad sí se ha visto que la predominancia de lo masculino ha sido de alguna manera lo que más se toma en cuenta, ¿no? ¿Quién tiene más capacidad de crear cosas en el mundo físico? ¿Quién tiene más influencia? ¿Quién tiene más poder en el mundo social? ¿Quién tiene más capacidad de crear fortuna? ¿Quién tiene más capacidades de conseguir cosas, por ejemplo, ¿no? En ese sentido, el proveedor, el hombre que es creador de un montón de, pues los imperios, ¿no? Tal cual.
Entonces, hay una parte ahí que no se ha considerado y que no se ha tomado en cuenta, que es que para que todo eso haya sido posible, era necesaria la energía femenina. La energía femenina siempre estuvo ahí detrás. Y eso me recuerda también que en los famosos viajes iniciáticos, ahí cuando el héroe iba empezando su viaje, pues normalmente tenía que atravesar una serie de pruebas, pero si él no sabía cómo integrar esa energía, la energía femenina, que era como el hilo conductor que lo iba guiando a través de las diferentes vicisitudes que iba atravesando, entonces no podía superar las pruebas, ¿no? Sí, coincido totalmente. Te sumas. Y me sumo, pero es que fíjate, Master Richard, es que este tema a mí siempre me ha hecho como ruido. Te hace ruidito. Se me hace, como que se me hace, no sé, extraño, o muy diferente, ¿no? A la manera en como yo pienso o percibo. Porque, por ejemplo, si me dices un ser humano, pues como ser humano yo no pienso en un hombre, ni pienso en una mujer, pienso en un hombre y una mujer, ¿no? Entonces, el ser humano es un ser humano, ¿no? Y el ser humano tiene capacidades de tener esta energía, ¿no? De impulso, de crear cosas, ¿cómo dirían? Bailante, diría Masternaje, ¿no? Como de manifestar. De manifestar, pero también el ser humano tiene esta capacidad de ser receptivo, de ser tolerante, de ser compasivo, pero en mi mundo, en mi percepción, yo nunca he podido distinguir esto que llamamos, en ese sentido, ¿no? Como algo masculino y femenino. Yo veo como una humanidad, pero por eso dije al principio, ¿no? Si lo veo en un sentido místico o en un sentido metafísico, sí entiendo que la parte femenina sería la receptividad y la parte masculina sería la parte activa. Pero en el ser humano yo no veo ninguna diferencia. Yo creo que el ser humano tiene forzosamente ambas y que ambas llevadas a un extremo te causan enfermedad. Es un desequilibrio, ¿no? Es como yo lo percibo, ¿no? A lo mejor estoy muy loco. No, es que justo así es como lo estamos planteando. Sí, en ese sentido. Me sumo. Sí, yo también creo que... Aplausos. Así, aplausos. Pero es el nuevo. Ese. Sí, incluso no... Estoy de acuerdo con Master Iván, o sea, no el ser humano, pues cuando piensas en ser humano, pues no estás hablando en específico de femenino o masculino, sino más bien de una energía que todos tienen y que son ambas energías, ¿no? Pero sí es importante el conocimiento de las energías y creo que el proceso de que cualquier ser humano, independientemente del género que sea, tiene que entender cómo funcionan las dos energías, ¿no? O sea, lo receptivo y lo activo. Y lo activo. Sí, exacto. Coincido. De hecho, si nos vamos a escuelas iniciáticas como, no sé, la escuela de Horus, ¿no? Hablaban del conocimiento tanto del ojo izquierdo como del ojo derecho, ¿no? O en la geometría sagrada es la recta masculina y la curva femenina. Y la curva femenina. Entonces, todo esto es bien importante que conozca cualquier ser humano, independientemente, ya quitemos el sexo. O sea, todas las humanidades deben de entender cómo funciona. De hecho, me acuerdo así muy rápido de un cuento, ¿no? Donde un místico va, y le dan su dosis de alguna sustancia, ¿no? Ajá. Órale. Y entonces en pues él... Se puso interesante. Bueno, se le dan a dos personas, ¿no? Y una persona después de su viaje dice, no, pues mi viaje estuvo bien padre, no sé qué, pero lo que estuve viendo fue como que yo era el creador de todo esto, que yo era muy poderoso y todas estas características de la energía masculina. Entonces lo llevan a una escuela en específico, ¿no? Para que él aprenda todo eso que vio en este viaje. Y al otro le preguntan, oye, pues yo lo que vi fue a Dios y al universo y la creación y toda esta energía femenina. Y lo único que hace el maestro es decir, pues a ti te corresponde ir a otra escuela diferente. ¿Por qué? No porque uno sea mejor que otro, sino porque cada quien tiene que ir conociendo cada una de las facetas de esta energía, pero tienes que entender las dos. A lo mejor después mismo vuelve a tomar esta sustancia y ahora su sueño es diferente porque ahora necesita conocer la energía femenina. Y siento yo que eso siempre lo estuvieron trabajando los gnósticos. El conocimiento de que cada ser humano tiene que ir conociendo poco a poco estas dos energías que a final de cuentas son parte de lo mismo, o sea, solamente tienen un grado diferente, pero siempre es importante conocerlas a las dos. ¿Para qué? Para mantenerlas después en equilibrio, ¿no? Exacto, Máster.
Sí, o sea, me sumo por completo. Por ejemplo, yo no me puedo imaginar a un monje corriendo por todos lados de me voy a iluminar, me voy a iluminar. O sea, no me lo imagino. Yo sí. Como Kung Fu Panda. Yo sí ¿cómo, puedo cómo? imaginármelo. Sí. O sea, Ya lo ya imaginé. nos puso la imagen en la cabeza. Sí. Bueno, no creo que estadísticamente haya existido, ¿ok? Un Buda que corrió. Pero bueno, si nos fijamos, en el Kung Fu, tú puedes ver la fuerza que tienen estos monjes, ¿no? Que tú los ves y no dan ni 3 pesos por él. Dices, ay, con él me voy a pelear, ay, claro, sí, ¿no? Y pum, 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 y te hacen la gaviota y te matan, ¿no? Bueno, te echan de patadas. Sobre todo la gaviota. La gaviota, la de... Poderosísima. Sí, 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 Bueno, sí, sí. llegando la a gaviota, esto... la esposa de... No. No es esa. Ok, lo que dicen ustedes, ¿no? De hecho, es la grulla. Eso. Pero se llevaba La con cara del gaviota. ángel de no, era la grulla, ¿no? Sí, sí, Oye, sí. como decías ahorita, como decían los tres, ya, me dijeron, pues, ahí va. Como dijeron los tres, ahí va. ¿Qué es importante cuando dices que lo integras? Tú dices en una terapia vas a buscar que esa persona tenga más de femenino o masculino, pero si nos vamos a los neurocircuitos, o nos vamos de la conciencia, o nos vamos a la inteligencia artificial en un programa de software, ¿cómo funciona? Con sistema binarios, ceros y unos, toque, no toque, ¿ok? Y fíjate, por ejemplo, cuando se inventó el fuego, se descubrió el fuego más bien, nadie lo inventó ni lo patentó. Estaba un palo, así, estático. ¿Tú estabas ahí? ¿Tú estabas ahí, Master? Ay, consta? Ah, ok. no lo puedo decir porque no Ah. me acabaría mi vida privada. Entonces, estaba un tronco así, estaba con energía femenina. El tronco estaba echado en la piedra, en el terreno. ¿Y cómo llegaste? Con otro palo activo. Se hizo el fuego, generación. Igual, está Eso, lloviendo, eso. está lloviendo un chorro así el elemento agua, pero así, ¿no? ¿Y cómo? Acaba en una lagunita, el equilibrio. Y por ejemplo, en astrología tenemos al planeta Venus. Venus, el amor, Afrodita, ¿sí? Pero es diferente como lo expresas en el signo de Libra, que es su regente, o en el signo de Tauro, que también es regente de Tauro. Entonces, concluyendo esto, si tú ves, por ejemplo, todo esto del femenino y masculino, en astrología, ¿cómo lo verías? Hay gente que tiene, por ejemplo, signo solar, Aries, ¿no? Y es fuego, y es guerrero. Sí, pero tiene de ascendente Cáncer, ¿qué óvole? ¿No? O el arquetipo o el símbolo de la luna. Puede tener una luna súper, ¿cómo se llama? Que es un aspecto femenino, pero es en Aries, guerrera, ¿no? Y el ascendente igual. ¿Por qué en un estudio tan profundo como la astrología, el tarot y las demás herramientas siempre nos ponen entiende femenino y masculino? Listo. Exacto, sí, Master, totalmente de acuerdo. De hecho, ¿De lo del Kung Fu o de qué? las mitologías, De la gaviota. La las grulla. mitologías están llenas de astrología y también llenas de representaciones masculinas, femeninas, y dependiendo de lo que se está viendo ahí, pues uno actúa en cierto sentido, ¿no? Pero siempre hay un héroe, o hay una diosa, o hay una princesa, o hay energías femeninas actuando. Y ahora ya hay princeso en también. el acontecer, Sí, ahora sí, ya hay sí. princese. Sí, sí. ¿no? Entonces, princese. Sí, sí. Entonces, pues Ok, es sí. interesante, ¿no? Observar esto, digamos que un poco más desde otros ángulos, porque inclusive hoy en día sabemos que hay personas que si, por ejemplo, tú llegas y les dices, a ver, ¿sabes qué? Tienes que integrar energía femenina. Te van a decir, ¿qué? ¿Qué onda? ¿Qué ¿Yo pasó? qué? ¿Yo integrar qué? Así le dijeron a mi jefa. sí. O igual, ¿no? Tienes que integrar energía masculina. ¿Qué? ¿Yo qué? Yo no. ¡Ay, no para nada! Muchos hombres, y son todos unos ojeis, ¿no? Son todos unos desgraciados. ¿Yo qué voy a tener que integrar eso? Pues bueno, esa resistencia en su mayor parte es masculina. La resistencia, todo lo que es resistencia, todo lo que es oposición, todo lo que es, en cierto sentido, obstinación, forma parte de esa energía masculina, que muchas veces no ve, que muchas veces se resiste al cambio, que muchas veces se resiste a contemplar otros aspectos de la realidad u otras formas en las que se puede vivir o existir, ¿no? Ahora, no es gratuitamente que hoy por hoy estemos teniendo tanta diferenciación, ¿no? Que ahora ya hay LGBT, X, Y y Z, y se esté teniendo la necesidad de encontrar categorías para cómo se está sintiendo cada persona. Claro. Porque la energía como tal, pues funciona
con todas las letras del abecedario, la energía masculina y femenina va a funcionar como funciona. Nos guste o no nos guste, hay energía que es penetrante, que es como lo que decía Master Iván al principio, que es energía yoica, energía que se pronuncia, Desatado, o energía receptiva, que es la energía que recibe, que escucha, que se permite integrar cosas, ¿no? Ahí es en donde entra la energía femenina. La energía femenina es la que permite la integración. La energía masculina es energía de acciones, son cosas concretas en el mundo físico. Pero la energía femenina es la que nos permite de alguna manera escuchar algo nuevo, aprender algo nuevo, integrar cosas en nuestra vida. Sí, coincido totalmente, Master Richard. Es que me vino a la mente esta escena. No, la grulla. Me vino a la mente esta escena, por ejemplo, una escultura de un reino, ¿no? Entonces, a lo mejor en la antigüedad estaba esta idea de ver al rey, ¿no? Con su corona y su espada acá, y a la reina, a lo mejor así como agarrándolo del bracito y como, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, a mí no me causa ningún conflicto porque, insisto, somos seres humanos, ¿no? Entonces yo podría ver, por ejemplo, a una mujer guerrera con su espada, con su corona, así bien y de hecho lo sabía, ¿no? Pues Juana de Arco, por ejemplo. Y un hombre a lo mejor al lado que es un inventor o que es un artista, ¿no? Pero insisto, es que yo no le veo ningún problema, ¿no? Somos seres humanos, ¿no? Pero sí entiendo, desde el principio del programa entiendo que es necesario entender, y creo que queda muy claro, ¿no? Que es siempre esta búsqueda del equilibrio, ¿no? De ambas energías, tanto femeninas como masculinas, y también entender que, al menos desde mi perspectiva, que puede estar totalmente equivocada, pues una cosa es entender estos principios y otra cosa también es ya como querer distraer a la gente de cosas que pues en la profundidad pues no hay nada, ¿no? Son como carentes de... Sí. No le veo un valor como humanidad a eso, ¿no? Al meterse en eso y al querer como dividir tantas cosas, ¿no? O sea, somos seres humanos y ya, ¿no? Yo así lo veo. Sí, claro. Sí, también creo que ejemplo, ¿no? Hace rato Master Richard preguntaba si podía hacerse música solamente con la energía masculina y sin la energía femenina. Yo creo, y esa es mi teoría, a ver qué opinan ustedes, que sí se puede, pero sí será una música que le falta algo, ¿no? O sea, como que a lo mejor dices, ay, a lo mejor si es muy masculina, a lo mejor como que está muy... como que le falta... Está cosita, muy robotizada, ¿no? Sustancia. O muy dirigida hacia lo individual. Okay. Y creo yo, también es una teoría, que realmente las obras maestras que se han creado es porque perfectamente fueron integradas las dos energías en su conjunto, ¿no? O sea, y por eso se llaman obras maestras, y cualquiera podría ser una obra maestra, pero a lo mejor la falta de entendimiento de cómo funcionan estas energías y cómo pueden ayudarte en un proceso de creación llevan a que algunas cosas sean muy dirigidas, ejemplo, alguna música nada más hacia el disfrute, el goce, ¿no? A lo mejor hacia el sufrimiento, ¿no? Pero les falta el funcionamiento de otras energías que te ayuden a disfrutar de una forma más profunda. Y tal vez a lo mejor por eso el escuchar la música de Mozart provoca tantas emociones, porque sí tiene todo este proceso en equilibrio. Digo, es una teoría, ¿no? Andamos con todo. Estamos con la grulla, ¿qué te preocupa? Básicamente está regañando. De la grulla esto no le veo ningún problema. Andamos con todo. Sí, me dejó pensando así. Sí me dejó pensando. Así me quedé así de cómo sería una música masculina y una música... Está interesante. Yo no me quise meter porque dije esto ya va a parecer... Pero básicamente de eso se trata, ¿no? Básicamente de lo que se trata es de debrayar sobre estas cosas. Sí, claro. Y no estamos tratando de encontrarle 3 pies al gato, ¿no? Sino tampoco. Simplemente de escribir una forma... No, yo sí quiero encontrárselos. Richard en otro planteamiento dijo que entre un imán positivo y uno negativo había algo en medio. En el video del Kybalión. Entonces hay algo en medio. La energía positiva, está la energía negativa. ¿En medio qué hay? ¿Qué hay en medio? Yo propongo esto, que lo planteemos, votemos familia. Sí. Dios. Lo estoy diciendo en serio. Esa sí era de la... No. Wow. Lo estoy diciendo en serio. ¿Por qué? Porque cuando unificamos lo que sea femenino con lo masculino, hacemos manifiesto a Dios. Y velo a lo largo de la historia. Está la varita, ¿no? O sea, la varita mágica del mago. ¿Cómo es? En movimiento, ¿no? Harry Potter. ¿Pero qué? Con las pócimas que están ahí tranquilas, ¿no? O sea, estás en una ceremonia sagrada y está el chamán acá, y con el güiro y con todo, ¿no? Y danzando. Y
y están los demás, y están los demás receptivos. ¿Quién sabe a qué ceremonias van? ¿No? Entonces, hay algo que es importante. Fíjate, para que tú puedas tener cualquier cosa en la vida, o sea, para que se manifieste Dios, hay que integrar femenino y masculino. Hay una escultura muy bonita de metal, no de hard rock, sino, o sea, que están girando y está el hombre, pero viene como rayadito en horizontales, en verde. Y que se integran. Y se integran. Punto, sí. Sí. Entonces yo me sumo y me multiplico con Ivanovich, en donde decimos que, pues, que somos almas. Y creo que sí nos estamos distrayendo, yo respeto, pero nos estamos distrayendo mucho cuando somos incapaces de ir para adentro porque nos da miedo. Entonces voy a tratar de encontrarle 3 pies al gato. Yo sí me sumo con Reche con los 3 pies al gato, ¿sí? En vez de ir hacia adentro y integrar tu energía femenina y masculina, pero no imponérsela a los demás. Así es. Sí, porque cuando se vuelve una imposición... Se vuelve pura masculinidad. Exactamente. Pura energía ese es el punto, que desde un principio hemos querido aclarar aquí, que es la importancia de conocer ese aspecto de la energía, ¿no? Los aspectos de la energía, cómo funciona la energía, con el fin de que podamos sentirnos más en equilibrio, de que equilibremos mejor los estados de ánimo, que aprendamos a actuar sin ser impositivos, que aprendamos a hacer cosas sin querer necesariamente que los demás tengan que hacer las mismas cosas, ¿no? O sea, sí se vale proponer, se vale hacer todo tipo de propuestas, ¿no? Como tal, pero cualquier intento inquisitivo o cualquier cosa de esa actitud es lo que estamos diciendo que es la parte de la energía cuando ya se va al extremo, ¿no? Que se convierte en algo, pues, que ya no está tan padre, que ya no es tan bonito, hablando de la experiencia o del equilibrio. Desequilibrado, ¿no? Desequilibrado. Entonces, por ejemplo, ahí también, ya para que vayamos acercándonos al cierre del episodio, acordémonos que Carl Jung habló sobre el ánima y el ánimus, desde el punto de vista de la psiquis, que también recordemos que, como decíamos en el Kybalión, todo se corresponde en todos los planos, y la psiquis no es la excepción. Ahí tenemos también que Carl Jung propuso, porque siempre fue una propuesta, tampoco era categóricamente afirmar que fuera de esa manera, sino que proponía que cada persona tenía una especie de correspondencia interna, pero en sentido contrario. O sea que un hombre tenía una parte femenina internalizada y una mujer tenía una parte masculina también internalizada, y que por lo regular esas son las que operan en la atracción entre las parejas, ¿no? Y que aprender a conocer esa parte de uno mismo también es, pues, mucho más claridad de por qué estamos buscando relacionarnos con cierto tipo de persona, o por qué nos sentimos empáticos con alguien y con otras personas no nos sentimos empatar, ¿no? Sí, coincido totalmente, Master. Y yo, para cerrar, pues sí, de nuevo, invitar a esto que es el equilibrio. Como bien dijo Master Len y han dicho aquí mis masters, pues es importante conocer estas energías, al menos esta definición, vamos a decir, humana, ¿no? Este concepto humano de energías que son pasivas y energías que son activas. Y es muy importante porque siento que cuando logramos tener este equilibrio, nos convertimos en seres humanos completos, ¿no? Es decir, es cuando tenemos más capacidades, cuando tenemos pues más poder, ¿no? De hacer o deshacer, tenemos capacidad de escribir una poesía, bailar, y al mismo tiempo también de ser fuertes, de tener fortaleza. Entonces creo que sí es importante equilibrarlas y pues no caer en esta idea de querer dividir al ser humano en dos cosas, cuando en realidad solo es una y nada más. Aplausos. Super aplausos. Pero ves o sea, sí es de la regañona porque fue aplauso serio. ¿No? ¡Aplausos! Sí. Y yo, para cerrar, ya después de mi viaje, pero... Sí, de la energía penetrante. Ya regresé, ya andaba muy viajado. Pero algo bien interesante, y creo que eso sí es interesante como desglosarlo aquí, es en la medida en que los seres humanos vayamos entendiendo todo cómo funcionan estas dos energías, pues cada vez vamos a estar más en equilibrio, y creo que eso es como lo más importante, independientemente de otras cosas, ¿no? Incluso en tu vida diaria te puedes identificar cuándo necesitas energía femenina, cuándo necesitas energía masculina, a dónde te va a llevar cada una de estas dos energías, cuándo necesitas equilibrarlas, porque independientemente del género, tú te vas a dar cuenta que hay ocasiones en que utilizas demasiada energía masculina o demasiada energía femenina, y a lo mejor te estás yendo a un extremo.
y necesita una compensación o un equilibrio modificando esa energía Sí. o dándole más de la otra energía y que entiendas que está dentro de ti. Ahí es ¿no? donde aplica el polarizar, ¿no? Exactamente, que entiendas que están dentro de ti esas dos polaridades, o sea, no son, como dice el Kybalión, ¿no? Son dos extremos polares que se tocan y todo el tiempo están ahí, o sea, están funcionando y nada más es cuestión de que tú las entiendas para que las puedas trabajar, ¿no? Totalmente de acuerdo. Sí. ¿Viste cómo? No te pidió aplausos, ¿eh? Sí, no te no, pidió aplausos, no, ¿eh? no, Nada no. más digo, sí. Aplausos, aplausos. ¿Qué le hice? ¿Qué le hice? ¡Aplausos! No le gustó Sí, mi viaje. enojado, aplausos. ¡Aplausos! No le gustó mi viaje. No, es que tenemos que combinar el pedir los aplausos. Ya, Es que la de Masternaje era de otra cepa. Desde otra- Sí. Bueno, ahí va. Más psycho. Mira, por ejemplo, si no dormimos, dormir sería como energía femenina, ¿no? Porque estás en reposo, te acuestas en tu camita, ya haces cucharita, ¿sí? Ok, ¿cómo te despiertas? Activo, vas a la vida. Si no pudiéramos tener este equilibrio que estás planteando, entonces no podríamos vivir de esa manera. Ahora, ahí va. ¿No será que las computadoras a veces nos ganan en sus procesos porque ellos, aunque sea obligadamente, aprendieron a integrar más rápido el 0 y el 1, el masculino y el femenino? Sí, esa es Sí, una, sí, es sí era una de buena la- Es que pregunta. si tuviera este reforzador de la conducta, sí. o sea, si tú no te botaras de la risa... Esa sí era una yo- buena cepa. No, pero a lo que voy es esto. A mí se me hace que las Mira. computadoras Ay, aprendieron. no era USB, era un de estos, ¿no? Sí, Ok, sí. pero fíjate, desde Shiva y Shakti, ahí tenemos el planteamiento y se genera la danza de la vida, ¿no? Hasta la inteligencia artificial tenemos el 0 y 1. ¿Y qué es una computadora cuántica? Una computadora que hace procesos algorítmicos, es decir, que hace menos y más, un chorro de veces. ¡Chorro! Un churro. Un chirro. Un chorro de veces. Ya, vamos. Pues muchas gracias por Aplausos. escuchar. Aplausos a Ponchini. Muchas gracias por escucharnos. Fueron pocos. Ya para cerrar, yo creo que también aquí Master Iván ha diferido un poco y me parece muy, muy pertinente y muy bueno que haya surgido porque creo que él de lo que está hablando es del ser humano integrado. Exacto. Es decir, no del ser humano que todavía sigue en dualidad, mente dual. Recordemos que estamos también en esos menesteres, ¿no? En este tiempo, en estos tiempos de la humanidad. Entonces, ¿cómo se ve una persona que ya está integrada, que ya no está batallando con tener que estar equilibrando de alguna manera masculino, femenino, o siquiera tener que estar pensando en eso? Pues es una persona que vive en paz, es una persona que hace lo que hace, que disfruta lo que hace y sobre todo que lo ama, ¿no? Que ama el quehacer que eligió hacer en su vida, que se dedica a estar tranquilo, a estar contento. Si hay que hacer cosas en el mundo físico, las hace. Si tiene que descansar, descansa. Si tiene que dedicarse a las cuestiones de la creatividad o la inspiración o lo que sea, pues simplemente se dedica ya sin tanto conflicto, ¿no? Sí. Creo que ese es el punto al que podemos llegar y concluir aquí, que tanto más integremos nosotros esa idea de que es posible vivir de ese modo, pues más bonito se va a poner todo lo demás, ¿no? Aplausos, Master. Aplausos. Bien, y no se olviden de suscribirse, de compartir los videos, de saludar al pitonizo. Ay, Ahí, canijo. saluden al pitonizo. Al profe. Ese es más o ese es menos. Bueno, pero se puede despedir como locutor, por favor. En A los ver, chats. permítame, ahora sí. No, ese no. Ah, es el otro. Gracias por estar aquí en Códigos del Multiverso. Nos vemos en la siguiente. ¿Y Ya, tú eres ya. más o eres menos?